le damos la bienvenida. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Eduardo Andrés Cáceres Méndez. Él es médico internista de la Universidad Javeriana, también tiene una especialización en epidemiología clínica y también tiene una especialización en cardiología clínica. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor, es un gusto tenerlo a usted y nuevamente a la Universidad Javeriana presentando en este currículum de Fellows Colombia. Muchas gracias. Mira, muchas gracias por la presentación. Primero, pues, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la coordinación del Grupo de Fellows Colombia por la invitación. En los siguientes 40-45 minutos planteo resolver y poder revisar los siguientes objetivos. Primero es que la cardiopatía arritmogénica es una cardiopatía independiente, tan antigua como les voy a demostrar. Es una gran simuladora. Tiene una gran carga genética, cada vez reconocemos más genes y cada vez reconocemos también que hay un factor hereditario familiar que se basa principalmente en una vía final común de las proteínas de la arquitectura celular. El rol de las imágenes multimodales, a esa misma vez, digamos que poder encontrar 4 clústeres de esta enfermedad a través de la multimodalidad, y adicionalmente vamos a hablar un poco de la expresión fenotípica, como es la muerte súbita, la taquicardia ventricular, la falla cardíaca, que ya lo pudimos revisar con la exposición de la semana pasada de nuestro fellow de cardiología. Y por último, hablar un poco de la prevención y que esta cardiopatía también es una causa no muy despreciable de trasplante cardíaco. Entonces, como empezamos hablando de la definición clásica de esto, pues vamos a entender que en los últimos 30 años esta concepción ha cambiado. Y la definición depende principalmente de 3 factores que son histológicos. La primera es esa pérdida de los miocitos cardíacos. La segunda es ese reemplazamiento donde arquitectónicamente tienen que estar estos miocitos por tejido fibroso y tejido graso. Y por último, pues es esa expresión del aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares. Entonces, actualmente la definición ha tenido algunos cambios emergentes, incluyendo dentro de esa expresión fenotípica de arritmias ventriculares otros defectos de esa arquitectura celular, como efectos sarcoméricos, mitocondriales, escenarios de miocarditis, sarcoiditis, amiloidosis. En términos generales, la incidencia es muy variable, pero podemos hablar de 1 por cada 5.000 en la población general. Ahora, la expresión fenotípica resulta realmente del adelgazamiento de las paredes del miocardio del ventrículo derecho, predominantemente, pero como vamos a ver más adelante, también hay expresiones en el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles expresiones? Habitualmente aneurismas que hacen parte de lo que se denomina el triángulo de la displasia, que habla de esas paredes infundibulares de los 2 tractos de salida, de entrada y del ápex del ventrículo izquierdo. Lo que también altera al final esta capacidad de conducción, de transmisión del impulso eléctrico, y a su vez aumenta la expresión de potenciales tardíos y circuitos de reentrada que van a ser los encargados de potenciar, digamos, esa perpetuación de la taquicardia ventricular y de la muerte súbita. Bueno, pero entonces hablando un poco de ese enfoque histórico en la línea del tiempo de la cardiopatía arritmogénica, más o menos en 1736 aparece esta publicación, que es una publicación en latín, que significa una obra póstuma de un corazón en movimiento y aneurismas, por un doctor que se llamaba Giovanni Maria Lanzisi. Este doctor, curiosamente, era el médico del Papa de la época en Roma y adicionalmente era profesor de anatomía. En su manuscrito reporta 4 generaciones de muertes a temprana edad, con síntomas de palpitaciones, síntomas de falla cardíaca, y el hallazgo más relevante, que son los aneurismas en el ventrículo derecho con una pared extremadamente adelgazada. ¿Se les parece algo? Pues sí, suena muy parecido a lo que venimos a hablar hoy. Asimismo, la imagen de la derecha son esquemas realizados por Leonardo da Vinci, en los que se observa que estos esquemas fueron realizados en autopsias de pacientes jóvenes que morían súbitamente de causas inexplicadas, donde se ve claramente también una dilatación reconociendo, digamos, el grado de proporcionalidad que tenía Leonardo da Vinci en estos dibujos, el grado de dilatación del ventrículo derecho y adelgazamiento. Pero quizás, digamos, en este recorrido histórico que nos trae hoy a la presentación de la cardiopatía arritmogénica, el momento de mayor fuerza es cuando se separa de la cardiopatía isquémica, más o menos en el 57. Posteriormente, se habla de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la cual explicaba el 20% de las causas de muerte súbita en atletas, más específicamente en poblaciones europeas.
y posteriormente se va a ver con mayor frecuencia en cohortes de pacientes o casos de pacientes en Italia, que va a aumentar el número de esta expresión de muertes súbitas en atletas. Más o menos en el 80 se reconoce que la cardiopatía dilatada tiene 4 tipos, pero aquí todavía encasillamos la ritmogénica quizás dentro del grupo indeterminado, y posteriormente en el 2006 aparecen a ver otras causas de cardiopatía dilatada con una digamos, explicación genética mixtas y adquiridas. Más o menos sobre el 2008, quizás es el momento cúspide en el que se separa y aparece un quinto eslabón en la cardiomiopatía dilatada, que es la cardiomiopatía arritmogénica. En el 2010 aparecen los criterios, el primer task force, y en el 2019 aparece en el consenso de Atenas y Grecia una clasificación basada por el modelo MOGES, que significa morfología y función, órgano específico, genética, hallazgos cromosómicos, alélicos asociados a los familiares, etiológicos y estados funcionales. Pero para el 2020, que es quizás la última aproximación a los criterios, es en la Universidad de Padua, en Italia, se crean pues, estos criterios que confluyen todo, digamos, toda esta aproximación histórica. Como podemos ver en esta gráfica, quizás la manera más fácil de estimar la epidemiología de esta enfermedad es a través del desenlace catastrófico que es la muerte súbita. Estos son estudios, digamos, poblacionales de, digamos, grupos de atletas, de asociaciones de atletas en el mundo, en el que se ve que los pacientes que presentaban muerte súbita, el 31% terminaba de ser inexplicada, pero el 14% se veían anormalidades coronarias, y aquí un no tan despreciable 3% se asoció con criterios de cardiomiopatía ritmogénica. Si vamos esto un poquito más, digamos, estandarizado por países, vemos que en el Reino Unido aumentaba esa expresión de muerte súbita en atletas hasta un 10% de la cardiomiopatía ritmogénica. Pero esto se vuelve un poco más dramático en Italia. Claramente aquí podemos ver que la expresión es casi del 23% de las causas de muertes cardíacas súbitas se debían principalmente a la cardiomiopatía ritmogénica. No sigue siendo despreciable la causa no explicable y la anomalía coronaria. Digamos, las teorías es que haya algún componente genético y cromosómico dentro de esta población del noroeste italiano. Entonces, ahora, si nos basamos en la muerte súbita como una manifestación final fenotípica de un síndrome que involucra alteraciones de la arquitectura celular del miocardio, pues existen muchas hipótesis que, digamos, advierten de la participación de estos factores epigenéticos que precipitan esta expresión fenotípica. Entre ellos, digamos, lo más importante es las infecciones virales por algunos agentes cardiotrópicos. Entonces, el adenovirus, el Coxsackie, es quizás uno de los más referentes en las publicaciones. El ejercicio intenso como algún factor controversial dentro de lo que hacemos rutinariamente en nuestra práctica como cardiólogos, y algunos otros estados proinflamatorios, como por ejemplo se reconoce que el género masculino es un factor de riesgo adicional asociado a los andrógenos como un estado proinflamatorio y fibrótico asociado a la testosterona. Vamos, todo esto podría terminar en una expresión mucho más allá de mutaciones de estructuras de proteínas, sino a la interrelación que existe entre estas proteínas, los discos intercalares y las vías de comunicación intracelular y de transcripción. Esto lo vamos a ver a continuación en este esquema, que hay dos miocitos cardíacos con una interacción dinámica a través de muchas vías de unión celular, principalmente los desmosomas, y curiosamente esta cardiopatía podría ser intercambiada con el nombre de una desmosomopatía, pero vamos a ver que esto podría explicar entre un 60-70% de los casos, y de acuerdo a los clústeres que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos desmosomas, vemos uniones adherentes a través de alfa-cateninas, de caderinas, de uniones GAP, y también vemos la interrelación de los canales canales de voltaje dependientes de sodio y de calcio. Por último, acá en esta gráfica aparecen también proteínas transmembranas que participan en la interacción de la membrana nuclear y a su vez de mensajes de transcripción nuclear. Entonces, como vimos que los desmosomas es gran parte de la explicación, entonces, ¿qué es un desmosoma? Un desmosoma es un complejo de proteínas que son dependientes de calcio para su interacción.
Estos forman parte de lo que se conoce como los discos intercalares, que dan el soporte del estrés físico de las células y también interactúan entre ellos. De ahí que hay una comunicación eléctrica, una comunicación metabólica, y esta estructura se conoce como el conexioma. Digamos, los tres componentes de un desmosoma, como pueden ver ahí en la gráfica, de rojo está la desmoplaquina en este esquema. Esta desmoplaquina, ¿por qué es importante? Porque la desmoplaquina va a unir los filamentos intermedios de la desmina cardíaca, a su vez con conexiones intranucleares, ¿sí? Y las proteínas transmembranas, que también son llamadas las caderinas, que están de verde, que son la desmocolina y la desmoglobina, van a ser también muy sensibles al calcio y van a ser superadhesivas, y estas van a ser un puente entre la unión con las otras desmoplaquinas de la célula que sigue. Por último, en este esquema lo que muestra son las proteínas de unión. Las proteínas de unión son la placofilina y la paclobina. Estas se denominan de la familia armadillo porque tienen al menos 40 aminoácidos que se entrelazan entre ellos, hay uniones extremadamente fuertes a través de hélices que parecen un armadillo o un puercoespín, ¿sí? Pero si miran, aquí abajo en la gráfica, hay una interrelación de esta unión celular con, digamos, los mensajes de transcripción celular que favorecen la miogénesis o favorecen la adipofibrogénesis, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué es importante la vía de las beta-cateninas y la vía canónica del Wnt beta-catenina. Entonces, a la izquierda podemos ver cómo funciona un miocito con sus uniones celulares normales, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan no solamente los desmosomas, sino también los canales de sodio y los canales de calcio a favorecer la miogénesis. Fíjense que aquí existe una vía que se llama la vía Wnt beta-catenina, que va a favorecer esa miogénesis, esa homeostasis entre digamos, el recambio de los miocardiocitos. Y va a disminuir esa, digamos, capacidad de hacer apoptosis y fibrosis y adipogénesis. ¿Qué pasa si existe una disrupción en el desmosoma? Existen diferentes formas. En esta gráfica anterior hablan de una disrupción de la paclobina, que quizás es una de las más frecuentes, y el momento en que esa paclobina interactúa, va a introducirse intranuclearmente, va a salir del sarcolema y va a entrar al núcleo y va a, digamos, alterar esa unión que hace que el curso de la Wnt beta-catenina esté permanentemente favoreciendo la miogénesis. Si esto se altera, pues se va a interrumpir la miogénesis y va a favorecer la apoptosis y la fibrosis. Pero de una manera jerárquica existe otra vía por encima de la beta-catenina que está, digamos, básicamente suprimida durante el desarrollo, durante la adolescencia y la adultez, que es la vía hipo. Esa vía hipo, digamos, al estar suprimida la vía de la beta-catenina, pues lo que hace es seguirla suprimiendo a favor de una retroalimentación positiva, y lo que va a terminar es favoreciendo esa disminución de la miogénesis y aumentando la apoptosis y la fibrosis. Por último, aquí está el par. Estos son peroxisomas, que estos peroxisomas van a ir otra vez a, digamos, a una baja regulación del RN mensajero que va a hacer la transcripción de que estas células sigan favoreciendo como un circuito cerrado de la apoptosis y la fibrosis. Bueno, entonces si lo vemos desde esta etiología de la cardiopatía ritmogénica basado en alteraciones estructurales, podemos decir que al menos el 50% de estas mutaciones van a ser del desmosoma. Digamos que por lo cual erróneamente sigo considerando que se intercambiaba el nombre por una desmosomopatía. Podemos ver que entre un 20 y 30% hacen parte de las no desmosómicas, donde existen genes que van a comprometer el funcionamiento de la placa neuromuscular, genes que son proinflamatorios como la sarcoidosis, algunos casos de unas miocarditis crónicas, infecciosas como el Chagas, y un 20% que permanecerán siendo desconocidos a pesar de nuestra aproximación. En otro intento taxonómico, uno podría clasificar la cardiopatía ritmogénica basada en la disfunción ventricular derecha o izquierda, y se observa un mayor compromiso en los desmosomas en la cardiopatía puramente derecha. Pero más adelante vamos a ver que quizás no existe como tal una cardiopatía ritmogénica netamente de la derecha en estudios posteriores. Y como regla general, hablamos que los genes que no son desmosómicos afectan más el ventrículo izquierdo, como genes que hacen mutaciones de la titina, la laminina, el retículo sarcoplásmico, las N-caderinas, las mutaciones mitocondriales,
las mutaciones de la proteína transmembrana MEM43 del núcleo que habíamos mencionado previamente. Si vemos esta tabla, podemos decir que si sumamos la frecuencia de lo que se denominan las desmosomopatías, podríamos decir que el 70% de los pacientes con una cardiomopatía ritmogénica va a tener al menos una mutación en estos genes. La mayoría de estas mutaciones son tienen un patrón autosómico dominante, pero con una penetrancia que, como bien lo hablamos en la charla anterior, es incompleta y hace que su expresividad sea muy variable en pacientes que tengan la misma mutación. Entonces, la única excepción de que no sea autosómico dominante es el caso de la enfermedad de Naxos, que es una mutación que es autosómico recesivo del gen JUP. Vamos a ver adelante más un caso de resonancia de esta mutación. Adicionalmente, se asocia con lo que se denomina la queratodermopatía palmoplantar y con unas características fenotípicas en el pelo, es un pelo lanudo. Y la otra cardiomiopatía ritmogénica asociada a una variante autosómica recesiva es Doctor, hizo mute de su micrófono, discúlpeme. Los últimos 10 segundos no lo oímos, hizo mute. Gracias por avisar, doctor Medina. Entonces, creo que iba en esta diapositiva. Bueno, muchas gracias. Entonces, estábamos hablando que hasta el 70% de los pacientes con cardiopatía ritmogénica va a tener una mutación desmosómica, ¿sí? Y estas mutaciones de los desmosomas casi que por regla general son autosómicas dominantes, excepto la enfermedad de Naxos y la enfermedad de Carvajal, que pueden ver que, digamos, tiene unas manifestaciones dermatocutáneas que hace que digamos, podamos dirigir este tipo de pacientes a través de la semiología. Existen otras mutaciones que son mutaciones en los discos intercalares, en los canales de calcio, en los canales de sodio, en las proteínas chaperonas, en las citoquinas, etc. Bueno, pero al final, digamos que la mutación es importante, pero debe unirse a una cadena causal de eventos que determine la cardiomiopatía ritmogénica, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. ¿Y estos cuáles son? Pues son efectos modificadores de los genes, son factores epigenéticos o posttranscripcionales, porque recuerden que gran parte del papel y el rol de la perpetuación de ese cambio de la estructura celular es este rol posttranscripcional, esta modificación del DNA, esta modificación de las histonas, esta modificación del RNA mensajero. Y los factores ambientales hablan de la edad, hablan del género, ya hablamos que el género masculino aumenta esta probabilidad de fibrosis, hablan del exceso de ejercicio extenuante o de mayor intensidad, del embarazo y la inflamación. Entonces, vemos que hay una sobreexposición de muchas características semiológicas que terminan al final como un síndrome de falla cardíaca, un síndrome de una cardiomiopatía dilatada o un síndrome de una taquicardia ventricular. También hay alteraciones fenotípicas que sumados a estos genes pues van a considerarse como bastante inespecíficos y representa un reto desde el punto de vista de nuestro ejercicio como cardiólogos, poder identificar esta cadena causal, cuál es el factor de riesgo más importante, cuál es la etiología más importante, en qué momento vale la pena hacer un estudio genético y qué hacer con los resultados del estudio genético y la integración de las imágenes. Entonces, este quizás es uno de los artículos más bonitos que tuve la oportunidad de revisar para esta revisión, y es un estudio de 60 casos de pacientes trasplantados por la etiología fue una cardiomiopatía dilatada, que cumplía los criterios de cardiomiopatía ritmogénica. Entonces, ¿qué hicieron? Estos pacientes todos terminaron en trasplante en algún momento de su vida, lo siguieron en el momento en que llegaron al trasplante con, digamos, el corazón explantado, se hizo unos cortes histológicos, como pueden ver en la gráfico B, unos estudios histológicos de unos cortes precisos, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Estos eran de la pared anterior, de la pared inferior, de la pared lateral y del septum interventricular de cada ventrículo. Después, pues hicieron la coloración tricómica de Mason y dividieron muy bien las capas de ese miocardio. Se expresó, digamos, la infiltración miocárdica, la fibrosis y ese compromiso de adipocitos de acuerdo al tipo de esas paredes. Y de aquí es donde viene quizás una de las clasificaciones más novedosas a través del genotipo, de la expresión en términos histopatológicos
y del curso clínico de la enfermedad. Entonces, aquí aparecen 4 clústeres. El primer clúster se llama el fenotipo desmosómico. De estos 60 pacientes, casi el 30 pacientes de estos eran de fenotipo desmosómico. Como se puede ver ahí en la diapositiva, el compromiso en los mapas polares del ventrículo derecho eran difusos, eran extensos. Y adicionalmente, en el ventrículo izquierdo puede haber un compromiso parchado, pero era mucho mayor en la pared lateral, como lo podemos ver aquí en la histología. ¿Sí? Esta es la placa histológica donde se ve la infiltración de fibrosis y grasa en la pared lateral del ventrículo izquierdo. En este escenario, la pared, perdón, esta es la lateral, esta es la anterior, hay un compromiso lateral y anterior, pero si lo ven, si lo comparamos proporcionalmente, es mucho más extenso el compromiso de la pared lateral. Asimismo, en la pared, en el ventrículo derecho, lo que vemos es que el compromiso es excesivo, es casi que cumple, atraviesa hasta el subepicardio. Y en el ventrículo derecho también en la pared inferior, tanto anterior como inferior. Esto se denominó el clúster tipo 1 y ya más adelante les voy a comentar un poco esas características del curso clínico de estos pacientes, porque es un curso un poco más agresivo de la enfermedad. El clúster 2 se denominó esos pacientes que terminaron siendo en el estudio genético no desmosómico, y curiosamente hubo un predominio del ventrículo derecho con una infiltración difusa, pero no característica de ninguna pared del ventrículo izquierdo. Entonces podemos ver que la pared anterior, la pared lateral y la pared inferior puede haber un compromiso leve, y en el ventrículo derecho el compromiso mayor fue en la pared anterior. Vean esta extensa fibrosis y extenso compromiso de adipocitos. En el clúster 3 había una progresión paralela en ambos ventrículos, ¿sí? Y en el clúster 4 era exclusivo del ventrículo izquierdo. Miren estas placas del ventrículo izquierdo, y aquí estas últimas dos son del ventrículo derecho. Este fue menos número de personas de los 60, fueron este tipo, clúster 4. ¿Y esto en qué se correlaciona? Esta quizás es de las gráficas más interesantes y que podría resumir el curso clínico de esta enfermedad. Fíjense que el clúster 1, que hablábamos que era el compromiso desmosómico, en donde había un compromiso del ventrículo derecho extensivo, casi que todo el ventrículo derecho estaba infiltrado por fibrosis y grasa. Vemos que son pacientes que esta línea, la primera línea, es donde se hace el diagnóstico a través probablemente o de un evento de muerte súbita o taquicardia ventricular, y estos pacientes tenían una edad de presentación casi en 25 años por medio. Y estos pacientes terminaban trasplantados casi 5 o 10 años después. Eso es clave, pero si vemos cada uno de estos pacientes y lo seguimos como un evento aislado, vemos que hay pacientes que incluso a los 10 años ya empezaron a presentar síntomas. En ese mismo orden de ideas, pues aquí se ve cuando les colocan el primer cardiodesfibrilador, cuando les hacen, digamos, el primer estudio electrofisiológico, etc. En el clúster 2, que hablamos que era un compromiso no desmosómico, fíjense que la edad de presentación, quizás de esa alteración fenotípica denominada muerte súbita o taquicardia ventricular o falla cardíaca, es mucho más tarde, y el trasplante es mucho más tarde. Y en el clúster 3, que hablábamos que era posiblemente un compromiso mayoritario del ventrículo izquierdo, pero sin ser exclusivo del ventrículo izquierdo, también puede ser un poquito menos benigna que la 2, y el tipo 4, pues que no da mucha muestra, porque es mucho menos frecuente, pues tiene este comportamiento que lo ven en la diapositiva. Esto también muestra algo muy interesante, y es una correlación entre la función del ventrículo izquierdo y la amplitud del QRS en milímetros, ¿sí? Y adicionalmente, como podemos ver, pues entre mayor compromiso y mayor disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, podemos ver una disminución del voltaje del QRS. También en el ventrículo izquierdo, de acuerdo al realce tardío en términos de masa o de volumen del realce tardío, también podemos ver una asociación directa con el volumen y el diámetro de fin de diástole de los ventrículos. Pero quizás la conclusión o el desenlace clínico más relevante es que estos pacientes, cuando tenían un QRS con una amplitud disminuida en términos de milivoltios menor a 1, se asociaba con un mucho peor pronóstico a comparación de los que tenían un voltaje mayor a 1. Ahora, cuando hablamos del ejercicio, el ejercicio per se no es el problema. El ejercicio se reconoce que es un
promotor de la expresión fenotípica a través de un aumento del estrés oxidativo, aumento de las fuerzas de cizallamiento, quizás aumento de pequeñas lesiones miocárdicas que generen mayor fibrosis o que generen mayor remodelación del corazón. Pero esto realmente solo habla de aceleración de la progresión de la enfermedad y posiblemente aceleración también de la expresión fenotípica de una arritmia ventricular. Digamos, no quiero meterme mucho en el estudio del corazón de atleta, es un tema muy interesante, pueden, digamos, profundizar en esta revisión, en el que hablan que, oiga, puede haber una interacción entre el corazón de atleta y los diferentes tipos de cardiomiopatías, pero existen claras diferenciaciones y para el tema que nos concierne a nosotros, que no son compatibles y no deberían superponerse, como por ejemplo la expresión de la onda épsilon, la alteración del potencial tardío, la taquicardia ventricular, las extrasístoles y la carga genética. Eso hace que hayan unas claras diferencias entre eso. Ahora, si vemos, hay un claro, digamos, overlap, una sobreposición entre lo que hemos reconocido como esa manifestación o esa evaluación en la resonancia, ¿sí? Y es importante reconocer que ese realce tardío de predominio inferior, ¿sí? Inferior y adicionalmente lateral del ventrículo izquierdo podría hacernos discernir entre, y bueno, adicionalmente ese compromiso subepicárdico puede hacernos discernir sobre qué tipo de cardiomiopatía estamos hablando. Y cuando hablamos de una cardiomiopatía dilatada, se observa que el realce tardío es mucho más específico de los segmentos anteroseptales y un compromiso más miocárdico, como podemos ver en estos mapas polares establecidos a través del porcentaje. Y el grado de disfunción diastólica, que aquí es una pregunta muy interesante, el grado de disfunción diastólica, ¿qué tanto se asocia con el realce tardío en estas dos cardiomiopatías? Y curiosamente, hay una relación que es una correlación casi que perfecta en la cardiomiopatía ritmogénica, entre la caída de la función sistólica y el realce tardío en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, en la cardiomiopatía dilatada, no existe esta correlación. En cualquier momento puedes encontrar una fracción de eyección caída con un realce tardío que no tiene que ser, digamos, no se correlaciona con ese volumen o disminución de la fracción de eyección, ¿sí? Entonces esto hace parte de la discusión eterna en qué momento en el curso natural de la enfermedad encontramos ese realce tardío y esa falla cardíaca. Bueno. En esta diapositiva se observan dos casos, que son dos casos de cardiomiopatía dilatada. Ambos tienen disfunción ventricular derecha, ambos tienen algún grado de disfunción ventricular izquierda, y evidenciamos un realce tardío subepicárdico en la pared libre del ventrículo derecho y la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Eso nos hace pensar, asociado al compromiso que tienen las placas de histología, a la alteración de la repolarización ventricular, que posiblemente este caso se trate más de una cardiomiopatía ritmogénica. En el caso del lado opuesto, pues como bien lo expresaba previamente, tiene un compromiso mucho más parchado y un compromiso de la pared anteroseptal del ventrículo izquierdo, sugiriendo más una cardiomiopatía dilatada y la clara diferencia pues entre estas placas de histología y estas placas de histología. Ahora traigo unos casos que son casos tomados de reportes de histología, de resonancia y de alteraciones electrocardiográficas, donde el primero y más frecuente la mutación de la placofilina. ¿Sí? En este paciente existía una clara mutación del gen de la placofilina. El cuadro clínico fue de taquicardia ventricular. Como pueden ver, esto es una taquicardia ventricular con un bloqueo de rama izquierdo y un eje derecho, que claramente ayuda a diferenciar de dónde viene el origen, que es del ventrículo derecho, y electrocardiográficamente, después de salir la taquicardia ventricular, se ven claramente las ondas T invertidas desde B1 hasta B4. Esta es una mutación del gen de la desmogleína 2, donde se ve una dilatación biventricular y una inversión de la onda T de B1 a B3. Esta es una mutación del gen de la desmoplaquina en pacientes con un ventrículo izquierdo con una infiltración grasa y cicatrices de fibrosis e inversión de la onda T en B5, B6. Esta es otra mutación desmosómica en la que se ve una disminución
de la progresión de la onda R a partir de B4, B5, B6 y un compromiso biventricular. Esta es la mutación del gen HUP, que habla de una fibrosis del ventrículo derecho y un realce también del ventrículo derecho con una inversión de la onda T de B1 a B6, y la expresión fenotípica fue taquicardia ventricular. Este es del gen del receptor de rianudina, de canales de calcio. Y este, por último, es la expresión del gen asociada, la mutación del gen del canal de voltaje asociado al sodio, que se ve una dilatación del ventrículo derecho con áreas de disquinesia en el tracto de salida del ventrículo derecho. La inversión principalmente es en las derivaciones que corresponderían a las derivaciones precordiales, entre comillas, como las derechas de este escenario. Este es el gen de la mutación de la proteína transmembrana de la membrana nuclear, que es un gen que se asocia de una mayor edad de la presentación de este fenotipo de taquicardia ventricular y de muerte súbita. Fíjense que hay una mala progresión de la onda R a partir de B3 y un QRS ensanchado. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, quizás no me voy a detener mucho en esto. El seminario pasado pudimos revisarlo un poco más. Estos son los criterios de Padua, donde habla claramente que hay que evaluar mediante ecocardiografía o resonancia los criterios morfológicos y funcionales de las normalidades de los ventrículos. Asimismo, también de las anormalidades de las estructuras miocárdicas, de los trastornos de repolarización, los trastornos de repolarización y despolarización, perdón, de las taquicardias ventriculares y de la historia familiar y genética. Básicamente esto se encuentra en esta diapositiva. Aquí se ve lo que mencionaba al principio, el triángulo de la displasia, donde se forma estos aumentos de los potenciales tardíos y circuitos de reentrada de taquicardia ventricular, el aumento del diámetro del tamaño del ventrículo derecho, la evaluación de aneurismas, aquí por una angiografía, esto es por tomografía, donde se observan también esas formaciones de aneurismas, la onda épsilon, y pues importante, la asesoría y el panel genético. El papel de otras imágenes, pues sí, los criterios de Padua sirven bastante hay un gran aporte de la ecocardiografía, porque quizás desde aquí es donde el paciente va a ser enfocado, digamos, sistemáticamente. La ecocardiografía, más que todo, enfocado en el ventrículo derecho, que según las recomendaciones debe incluir no solamente el eje largo del ventrículo derecho, la evaluación de 2 cámaras, la evaluación del eje corto, las 4 cámaras, y evaluar bien el tracto de salida, el tracto de entrada del ventrículo derecho, reconociendo que todos los segmentos potencialmente pueden estar involucrados y afectados, entre ellos los más frecuentes la pared anterior y lateral y apical del ventrículo derecho. ¿Qué otra recomendación hacen las guías? La evaluación tridimensional del ventrículo derecho y la evaluación del strain del ventrículo derecho en 4 cámaras. La línea punteada, esto es un strain normal, estos son los 3 segmentos que vamos a evaluar en el strain de 4 cámaras, y la línea punteada blanca lo que va a demostrar es el pico de strain sistólico normal y la deformación de cada segmento a través evaluada de la línea verde vertical, que se indica el tiempo al pico del strain. En el gráfico C vemos un caso en el que, si bien hay una gran dispersión de estos segmentos para llegar, eso habla, al llegar al pico sistólico del strain, eso habla de una disincronía. Y en el gráfico D vemos que no solamente hay disincronía, sino que no alcanza ese pico sistólico, que es la línea trazada aquí horizontal, que habla de claramente una disfunción del ventrículo derecho. Como hablábamos al principio, pues el electrocardiograma también pues tiene una gran participación en la evaluación no solamente de la inversión de la onda T, siendo mucho más sensible la inversión de la onda T de B1 a B6, la presencia de onda épsilon, entre otras cosas. Sí, y como podemos ver, quizás los más frecuentes es la prolongación de ese tiempo de flexión intrínseco y de la onda S, la inversión de la onda T, digamos, el ensanchamiento del QRS deja de ser tan frecuente, la onda épsilon deja de ser frecuente, pero con una alta sensibilidad, y el bloqueo de rama derecha. Pero cuando vemos estos hallazgos y los establecemos una evaluación, quizás de las características operativas contrastados con la resonancia, vemos que, por ejemplo, la inversión de la onda T en las derivaciones estrictamente solo derechas, que correspondería para este estudio B1 B3, sugiere una leve dilatación del ventrículo derecho. Y adicionalmente, eso en términos de, digamos, contrastarlo con la resonancia, no digamos, no puede predecir la desviación del eje
del ventrículo derecho por sobrecarga y distensión de las cavidades derechas. Entonces, en este escenario, el que más se correlaciona es la evaluación de la inversión de la onda T desde B1 a B6. En cuanto a la onda epsilon, se observa que no hay una correlación con la dilatación pues, evaluada por resonancia cardíaca, sugieren más bien una naturaleza como una alteración de la despolarización que puede aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. En cuanto a la duración de la activación terminal mayor a 55 milisegundos, esto sí se asocia con una dilatación del ventrículo derecho. Y por último, los voltajes bajos, voltajes menores de 0,5 milímetros, también se asocia no solamente con la extensión de la dilatación de las cavidades derechas, sino con la extensión del realce tardío. Otras imágenes, digamos en el escenario quizás donde no podamos hacer una resonancia cardíaca, se puede hablar del TAC cardíaco, nos permite evaluar también volúmenes, dimensiones, también caracteriza claramente las diferencias entre la grasa epicárdica y la fibrosis, tiene un valor potencial en esos escenarios en los que, como dije, no se puede hacer resonancia, como las prótesis, como también los marcapasos, los cardioresincronizadores, y una ventaja también de ver la anatomía coronaria y quizás también las arterias centrales pulmonares. Puede también estimar la fracción de eyección del ventrículo derecho y del izquierdo a través de actividad, digamos, hacerlo gatillado con electro. Sin embargo, va a aumentar el tiempo de exposición a radiación y probablemente aumente también la exposición a medio de contraste. En postprocesamiento también se puede evaluar por tomografía los diferentes segmentos, tanto del ventrículo izquierdo como el derecho. En cuanto a otras imágenes, existen imágenes de medicina nuclear con adquisiciones multigatilladas. Esto es un protocolo que se llama ERNA, es en las siglas que es un angiograma radionucleótido. Se inyecta un radiotrazador, este radiotrazador marca los glóbulos rojos y a través del electro vamos a hacer un gatillado por electro, podemos hacer estimaciones no solamente del volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo y del derecho, sino también a través de este esquema de cintografía podemos ver la probabilidad de que el tejido sea ocupado predominantemente por células grasas, ¿sí? Tiene una variabilidad, digamos, interobservador baja, pero es un poco más sensible que el ecocardiograma para evaluar esa infiltración grasa. También el SPECT, las técnicas de SPECT, de tomografía por emisión de un solo fotón, nos permite evaluar los volúmenes, la función de ambos ventrículos y nos sirve también para diferenciar escenarios de amiloidosis, que podría ser también una enfermedad que consideremos que esté superpuesta. Sin contar que nos puede descartar fácilmente la etiología de una cardiopatía isquémica. Entonces, volviendo un poquito como a ese escenario clínico y a la capacidad de predecir los desenlaces en los pacientes, existen unos factores de riesgo que suenan lógicos, que son de mal pronóstico, la historia familiar, haber tenido ya una muerte súbita, que los síntomas inicien a edades tempranas, y quizás si esto lo correlacionamos con lo que les mencionaba de los clústeres de presentación, esto sería más un clúster A, y terminaría con falla cardíaca, con taquicardias ventriculares, refractarias a estudios electrofisiológicos, a modulación de sustratos arrítmicos y posiblemente en trasplante cardíaco. En el electrocardiograma, digamos que la aparición de bloqueos de la conducción auriculoventricular, el ensanchamiento del QRS, ya per se, ya le da un potencial como de menor pronóstico, al igual que la aparición de las ondas epsilon y demás. Entonces, existen diferentes modelos de predicción del riesgo cardiovascular donde quizás los coeficientes que mayor puntuaron dentro del modelo son el género masculino, la edad, iniciar la presentación en una edad menor, confiere un menor pronóstico, la presencia de síncope, la presencia de taquicardia ventricular, la presencia de un mayor conteo de extrasístoles ventriculares en el Holter, la inversión de más derivaciones con ondas T negativas y la caída de la fracción de eyección. Ahora, quizás como a manera de conclusión les puedo decir que gran parte de la charla hablamos del diagnóstico y que el tratamiento principal no es ni siquiera la reducción de los síntomas, sino es la reducción del riesgo de muerte súbita y la progresión de la falla cardíaca que termina en trasplante. Pero quizás, ¿qué podemos hacer, digamos, de una manera mucho más activa? Diagnosticar más y tamizar más familiarmente. Cuando vemos las recomendaciones, podemos decir que si evaluamos objetivamente a este paciente, la gran mayoría de pacientes van a tener una indicación de cardiodesfibrilador temprano, ¿sí? Y más cuando tenemos pacientes
que ya tienen una carga genética identificada, se encontraron las mutaciones de los genes, ya han tenido un Holter con más de 1000 extrasístoles ventriculares, o han tenido arritmias inducidas por electrofisiología o ondas TES invertidas en más de 3 derivaciones. Bueno, entonces, fíjense que la estratificación de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho queda digamos, en 3 pasos. El primero es establecer el fenotipo, identificar claramente los síntomas, a qué pacientes vamos a llevar a toda esta evaluación sistemática. Vamos a evaluar el riesgo de muerte súbita, el riesgo de trasplante, incluso cardíaco en los pacientes con falla cardíaca, y adicionalmente vamos a evaluar toda esa carga genética. Digamos, a términos de futuro, obviamente siempre habrán tratamientos dirigidos, terapia genética, pero por el momento no hemos logrado encontrar ninguna de estas intervenciones disminuya la probabilidad de muerte de estos pacientes. Ya para terminar, mis objetivos era evaluar que la cardiopatía arritmogénica es independiente, es antigua, es una gran simuladora, hay muchísimos genes. Yo creo que una charla de este tema podría ser a partir de cada gen y su digamos, papel y su rol en la arquitectura celular, el rol de las imágenes multimodales y la expresión fenotípica como síntoma o evento terminal, una muerte súbita, y prevenir esto, y por último el trasplante cardíaco. Estas 2 fotografías son de Padua y la Universidad de Padua, que como ven tiene gran importancia en el diagnóstico, en las guías y en las recomendaciones de esta enfermedad. Esta fue una foto tomada en el último encuentro de egresados de la Universidad Javeriana. Y muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esa revisión tan detallada y pues obviamente con toda la importancia de la genética que no siempre está disponible, por lo menos para quienes no tenemos genética clínica o molecular como ustedes sí lo tienen en la Javeriana. Felicitaciones, muy bonita la charla y con muchísima información que la verdad no conocía. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden ir por supuesto poniéndolas en el texto, o si quieren simplemente hacerla adelante. Muchas gracias, doctor Medina. Espero poderla resolver porque realmente esta enfermedad creo que deja muchas incógnitas, deja mucho interés por investigar, como usted lo dice, entre toda esa unión de los eventos genéticos, epigenéticos y de todo lo que no conocemos de la comunicación intracelular, intercelular y las vías de transcripción celular. Claro que sí. Ángel y Ricardo levantaron la mano. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Héctor, gracias por la invitación. Al doctor Cáceres, pues creo que después de esta extensa revisión, pues que fue muy amplia y excelente en el tema, no quedan muchas preguntas. Yo le dejaría que nos hiciera un comentario, pero para los fellows. ¿Cuál sería el tópico de rescatar para enseñarle a los fellows? Es un tema muy amplio, muy complejo, requiere mucho apoyo de genética, pero ¿cuál sería el mensaje que queríamos dejarle a ellos para que lo sospechen, para que lo piensen, para que remitan al paciente? Porque claramente todos vemos arritmias complejas, todos vemos extrasístoles, vemos ventrículos dilatados todos los días. Así que, ¿qué mensaje le podríamos dejar a ellos? Claro, Ángel, una excelente pregunta realmente. ¿Qué mensaje realmente dejar? Yo creo que, como lo veíamos con la exposición de nuestro fellow de Gustavo, hay que siempre tenerlo dentro del margen de posibilidades diagnósticas, siempre parar en el algoritmo de la cardiomiopatía dilatada. Siempre, si ustedes se fijan, hay momentos en la charla en las que uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué esto no es otro caso más de una cardiomiopatía dilatada de cualquier otra etiología? Y quizás no hable un poco de los síndromes superpuestos que pueden existir, o sea, realmente pueden convivir más de una causa de cardiopatía dilatada, y más teniendo en cuenta la expresión genética que hemos visto. Entonces, yo creo que dándole como conclusión a su pregunta, yo creo que uno, pensar que hay menos cardiopatías de origen inespecífico, indeterminado,
Dos, siempre considerar que digamos, la función sistólica no es solamente un volumen de fin de diástole sobre el de sístole, sino también hay una conjugación de todas estas vías de comunicación intercelular que si la etiología que creemos no es proporcional con el grado de arritmias, no es proporcional con el grado de compromiso, como bien lo mencionan los artículos, fenotípico del paciente, pues algo estamos haciendo mal. Y siempre está recomendado la asesoría y la evaluación por pares genéticos. Ok, muchas gracias. Ricardo, adelante. Buenas noches, gusto saludarte. Gracias, Héctor. Buenas noches para todos. Y Edward, pues muchas gracias y felicitaciones por esta excelente conferencia. Cada vez que la escuchamos, como que me surgen más ideas, más incógnitas, aclaran unas cosas y se abren otras preguntas. Yo te quería, como para resumir, hacer dos preguntas que se me ocurrieron al escuchar la presentación hoy. Una es, hoy y la reunión pasada se hablaba de medicina de precisión. Yo te quería preguntar si sabes algo de que, conociendo el mecanismo molecular y genético tan específicamente de cada paciente, podría uno, por ejemplo, seleccionar un antiarrítmico, por ejemplo, un medicamento preciso para esa variedad de cardiopatía con un mecanismo de acción específico que se adapte mejor a la variedad de la lesión que se encuentra en cada paciente, específicamente hablando como medicina de precisión, por lo que se ha comentado. Y segundo, si obviamente no siendo tejido muscular, pero teniendo, por ejemplo, compromiso de músculos papilares u otras extensiones, se sabe o se habla algo de extensión hacia las lesiones valvulares, por decir algo, prolapso mitral o alguna de estas lesiones que se asocian a estas variedades de enfermedad. Bueno, profe, muchas gracias por las preguntas. La primera, no, pues quizás de pronto sí haya algo asociado a la mutación de los genes de canales de voltaje asociado a sodio. De pronto en eso sí puede haber algún grado de recomendación. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de factibilidad biológica, teniendo en cuenta que son prevalencias tan bajas, encontrar algún estudio de algún grado de recomendación de qué tipo de antiarrítmico, potencialmente podría decirle que no. Pero le voy a investigar y le cuento. Y con respecto a la segunda pregunta, no encontré dentro de los grandes casos o series de casos compromiso más allá de la infiltración del miocardio, de la dilatación y de la formación de circuitos de reentrada de taquicardia ventricular. No encontré un compromiso valvular que pudiera catalogarse entre los clústeres que le mencionaba que terminan en trasplante cardíaco, y muchos de esos compromisos valvulares en esos trasplantados quizás fueron más funcionales por dilatación del anillo y por dilatación de las cámaras cardíacas. Eduardo, yo le tengo una pregunta a Fernán Mendoza, que está, lo veo ahí. Hola, Fernán, gusto saludarte. Es que me acuerdo que en algún momento le mostró unos casos, una serie bonita de, creo que eran 2 o 3 hermanos que eran eran de la costa atlántica, y eran hijos de un irlandés, si mal no me acuerdo, Fernán, que había fallecido súbitamente, y creo que en 2 se había hecho el diagnóstico de displasia. Tú alguna vez me mostraste la resonancia. Quería preguntarte, Fernán, pues si los has seguido, si siguen yendo a tu consulta, o si sabes cuál ha sido como los desenlaces clínicos, y si esos pacientes particularmente tuvieron en algún momento un estudio genético o en Barranquilla o aquí en Bogotá. Sí, buenas tardes para todos. Felicitar a Andrés por esa excelente conferencia y saludar a todo el grupo de la Javeriana, Ricardo, Andrés y bueno, todo el grupo que está ahí. No, date cuenta que no volví a revisar. Yo creo que tú me habías comentado la otra vez, y el doctor Rosas, si yo lo había comentado, era quien también los estaba como siguiendo. De ahí que perdimos el rastro de esos pacientes. Creo que, y lo comenté la otra vez, que definitivamente el apoyo que nos da la parte de genética en estos casos es fundamental, ya que muchos casos que nosotros vemos y
se comentaba de que arritmias, ventrículos dilatados, y uno dice, bueno, ¿y qué tendrán estos pacientes? Creo que en estos escenarios toca, primero que todo, es como la decisión inter o multidisciplinaria, el apoyo de la parte de imágenes, el grupo de cardiología clínica, los que vemos falla cardíaca, pero al mismo tiempo la parte del apoyo genético como para llegar a un diagnóstico y definitivamente poder trabajar sobre el gran problema de ellos, que es la muerte súbita, y definir de manera temprana el paciente que amerita un cardiodefilador. Pero mañana que tengo una reunión ahí académica con los electrofisiólogos, vuelvo a hacer la pregunta, y si vuelvo a revisar de estos casos, te comentaré de los que me estás comentando. Bueno, gracias. Gracias, Fernán. No veo más comentarios, doctor Cáceres, o preguntas. Y bueno, pues nuevamente a usted, a Ángela, a Ricardo, a todo el grupo de la Javeriana, gracias por dos excelentes revisiones. Y nos veremos entonces dentro de 8 días. Hay un comentario, un momentico por acá que era. El estudio de los fenotipos es muy llamativo del clúster 4, dice Emilio. Solo el compromiso del ventrículo izquierdo. Deberíamos empezar a sospechar cardiopatía arritmogénica en pacientes arritmogénicas, cardiopatía arritmogénica en pacientes únicamente con compromiso del ventrículo izquierdo. Pregunta Emilio. Yo creo que ese estudio de los fenotipos, de los clústeres, es un estudio muy bonito porque es un estudio de vida real, es un estudio en una cohorte europea de 60 pacientes que terminan o muy temprano o en una edad intermedia en trasplante cardíaco y quedaron catalogados, cuando uno va y revisa profundidad el estudio, quedaron muchas veces catalogados como unas cardiopatías indeterminadas. Y ese compromiso del ventrículo izquierdo, quizás valdría la pena irse como al caso fortuito del paciente que, si veían en la gráfica, eran pacientes que me voy a volver un poquito, porque quizás esa es una obra muy interesante sobre el curso clínico de estas cardiomiopatías. Perdón. Acá. Entonces, fíjense que el clúster 4 fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, con una edad de presentación, digamos, muy variable entre los 6 pacientes, pero lo que sí es claro es que la edad del diagnóstico es una edad intermedia, 30, 32 años probablemente, y la edad del trasplante fue menos de 10 años después de haber hecho el diagnóstico, ¿sí? Si fijamos acá, pues son pacientes que tenían no solamente compromiso, digamos, exclusivo del ventrículo izquierdo. De hecho, no es 100% exclusivo. Hay algún grado de compromiso que es difuso. No, perdón, estamos hablando del clúster 4. En el ventrículo derecho estrictamente no se afecta y el clúster 4 es ese compromiso difuso, especialmente en la pared inferior del ventrículo izquierdo. Habría que pensarlo si tenemos algún paciente con este patrón de compromiso, yo creo que la manera, digamos, biológicamente de hacerlo sin tener que llegar a un trasplante es a través de la resonancia, que exista este patrón de distribución del realce tardío, ¿sí? Y fíjense que esto es lo que más me preocupa de la pregunta que hace el participante. Las mutaciones de este tipo no son conocidas y este artículo se publicó en el 2019, perdón, y la cohorte de pacientes empezó desde el 2008 hasta el 2019. Entonces, creo que es un campo para investigar bastante. Y si nos vemos acá con las correlaciones que hay, un ventrículo izquierdo dilatado, una fracción de eyección caída, unos bajos voltajes, una progresión una prolongación inadecuada del QRS de 1 a 6, pues realmente, ¿cuántos pacientes no hemos podido ver así? Entonces, creo que es una pregunta muy buena. Creo que tenemos un potencial problema y es con esto, con no tener genes conocidos de mutación de ese clúster. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y nuevamente muy complacidos con la excelente presentación. Gracias a todos. Bueno, esté muy bien. Bueno, hasta luego.